Hoy tendremos la primera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica número 402. Vamos a versar exclusivamente sobre Vaticano, y vaya noticias hay. Estad atentos porque desde luego están marcando una pauta y se van a ver poco a poco situaciones dentro del propio catolicismo que van a generar problemas para ellos, pero también para los de fuera. Pues sí, hoy tendremos Vaticano a base de bien. Mirad, empezamos por la primera que tiene que ver con ecumenismo. Las religiones abrahámicas firman un documento en el Vaticano. Noticia de este 7 de enero. El 10 de enero tendrá lugar en la Casina Pío IV el evento All-Ethics. ¿Y de qué va todo esto? Pues mirad quién va a estar allí. Monseñor Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, acompañará al gran rabino jefe Eliezer Shimabais y al jeque Abdallah bin Bayah en la firma oficial del documento sobre inteligencia artificial. Son los tres representantes de las tres religiones abrahámicas. Y claro, con esto, ¿qué se quiere? Pues regular toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Pero qué interesante que estén precisamente estas tres grandes religiones para esto. Fijaos cómo hasta la inteligencia artificial está sirviendo para ecumenismo a nivel interreligioso. Ahora iremos viendo noticias varias. Esta es sobre Benedicto XVI, pero también con el Papa Francisco tiene que ver. Benedicto XVI ordenó destruir sin excepciones todos sus documentos privados. Lo ha revelado su secretario general, George Weinswein, que arremete contra el Papa Francisco por haberle relegado a cuidar solo del Papa emérito. Y ha escrito todo un libro, y se ve que deja verde al Papa Francisco, o del color que queráis. Fijaos, llega a decir, denuncia calumnias a Benedicto XVI desde dentro del Vaticano también. En fin, veremos qué termina saliendo de todo esto, pero ya veis que entre ellos hay muchas tensiones. Y ahora mira por dónde. Milagro de Benedicto XVI. Era noticia de este 8 de enero. Aquí tenéis al Papa Benedicto XVI cuando bendijo al padre, Peter Schick, en junio de 2012, cuando tenía 17 años. Mirad esto. El Papa Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de este año fue sepultado en el Vaticano. Solo unos días después, algunos ya hablan de un presunto milagro obrado por su intercesión. Diversas publicaciones en redes sociales se refieren a un hermoso milagro al recordar la historia del padre Peter Schick de la Arquidiócesis de Denver, en Estados Unidos. En el año 2011, luego de varios exámenes, los médicos revelaron lo que parecía una neumonía, era en realidad un tumor del tamaño de una pelota de béisbol que estaba en mi pecho entre la caja torácica y los pulmones, que colapsó mi pulmón izquierdo y estaba presionando mi corazón. Esto lo relató el propio Schick al Denver Catholic en 2021. Descubrimos que era un linfoma de Hodgkin en etapa 4, que era un tumor, y también vimos otros tumores en el sistema sanguíneo, contó el sacerdote. Es una de esas cosas que parecen que pesan una tonelada de ladrillos cuando tienes 16 años, pero tenía mi fe, así que comencé con una buena mentalidad, un buen deseo de sufrir bien, y lo tiré por la ventana casi de inmediato cuando comencé a sufrir de verdad, recordó el padre Schick.
Para combatir el cáncer, tuvo que soportar inicialmente 7 rondas de quimioterapia y 21 días de radiación. El cáncer realmente no me afectó mucho, pero la quimioterapia fue lo que me derribó y me golpeó, indicó. Entonces, mientras pasaba por eso, la pérdida del cabello, los efectos secundarios, todo eso, fue cuando decidí que Dios no existía y que todo lo que había aprendido y creía era una tontería, pero fue en esos momentos en que Dios decidió abrirse paso. A un enfermo, pero ya con 17 años, la Fundación Make-A-Wish le ofreció cumplirle un deseo y él pidió ver al Papa Benedicto XVI. Pese al sufrimiento, su inquietud vocacional seguía en pie y ahora quería ver al Santo Padre. Su deseo se hizo realidad en junio de 2012 durante una audiencia general del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Tuve como 30 segundos o un minuto para hablar con él, así que le dije lo básico de mi historia. Tenía cáncer, quería ser sacerdote. ¿Me puede dar su bendición?, relató el joven presbítero. Me dio su bendición. Fue un gran regalo poder conocer al Santo Padre, estrechar su mano y recibir su bendición. Fue una poderosa experiencia conocer al Papa, dijo. Benedicto XVI lo bendijo colocando su mano derecha en el pecho del joven, sobre el lugar donde estaba ubicado el tumor. Tiempo después, y ya curado, ingresó al seminario San John Vianney. Fue ordenado diácono en febrero de 2020 y sacerdote el 15 de mayo de 2021. Es una gran vida ser sacerdote, resaltó. Todas las pruebas, todos los sufrimientos valieron la pena, concluyó. Y así deducen que fue un milagro de Benedicto XVI. Ya veis qué prisa se dan a que salgan este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, pues sigamos, más variedad. Discurso. El Papa se reúne con el cuerpo diplomático para invocar lo más preciado, la paz, día 9 de enero. El Santo Padre recibe al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les recuerda los dramas actuales: guerras y conflictos armados, cambio climático, falta de derechos, sobre todo para las mujeres, y sed de solidaridad y justicia. El antídoto que propone el Papa es el diálogo y políticas a favor de los más vulnerables. ¿Y quién está allí? Pues todo el cuerpo diplomático de tantos países como queráis. Y les da, ya veis qué tipo de mensaje. Y como siempre, afirma el valor de la paz y de la fraternidad humana que el diálogo contribuye a construir. Qué precioso suena todo, ¿eh? Todos allí. Pero mirad qué llega a decir. La Tercera Guerra Mundial ha sido el segundo asunto sobre el que ha querido reflexionar el Papa ante los diplomáticos. Hoy está en curso la Tercera Guerra Mundial de un mundo globalizado, en el que los conflictos parecen afectar directamente solo a algunas áreas del planeta, pero que implican sustancialmente a todos, ha expresado, asegurando que el ejemplo más cercano y reciente es precisamente la guerra en Ucrania, con su reguero de muerte y destrucción. Es por ello que ha renovado su llamamiento para que cese inmediatamente este conflicto insensato, cuyos efectos afectan a regiones enteras, incluso fuera de Europa, a causa de las repercusiones que esto tiene en el campo energético y en el ámbito de la producción de alimentos, sobre todo en África y en Oriente Medio. Y en esta Tercera Guerra Mundial, a pedazos que estamos viviendo, el Papa también ha mencionado a Siria como una tierra atormentada y ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia entre palestinos e israelíes, en donde particularmente golpeada ha sido Jerusalén, ciudad santa para los judíos, cristianos y musulmanes. Interesante el foco de atención donde lo va poniendo, ¿eh? La vocación inscrita en su nombre es la de ser la ciudad de la paz, pero por desgracia se ha convertido en escenario de enfrentamientos. Confío que pueda encontrar de nuevo esa vocación de ser lugar y símbolo de encuentro y de convivencia pacífica, y que el acceso y la libertad de culto en los santos lugares continúe siendo garantizado y respetado según el status quo, afirma el Papa. Sí, lugar de encuentro y convivencia pacífica, y eso es lo que terminará siendo cuando el papado esté aposentado allí como en ese tercer templo de Jerusalén. Le va a durar nada, ¿eh? Pero lo va a conseguir. Y todos creyéndose que allí estará instalado lo mejor de lo mejor, y más cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, y mandando uno al lado del otro. Evidentemente el Papa supeditado a ese falso Mesías. Pero fijaos cómo también nos habla de la importancia de esa guerra de Ucrania relacionada con esta Tercera Guerra Mundial. Desde luego
aún hay personas que no se han enterado que esto es de verdad la Tercera Guerra Mundial. El Papa lo tiene muy claro. ¿Por qué será? Además, el Papa recuerda que la paz también exige que se reconozca universalmente la libertad religiosa. Mirad de nuevo, vuelve a ser el adalid sobre este tema. Es preocupante que haya personas perseguidas solo porque profesan públicamente su fe y que en muchos países la libertad religiosa esté limitada. Aproximadamente un tercio de la población mundial vive en esta condición. Junto a la falta de libertad religiosa está también la persecución por motivos religiosos. No puedo dejar de mencionar, como demuestran algunas estadísticas, que 1 de cada 7 cristianos es perseguido. A este respecto, manifiesto mi deseo de que el nuevo enviado especial de la Unión Europea para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión Europea pueda disponer de los recursos y medios necesarios para llevar adelante adecuadamente su propio mandato. Recordad lo que hemos presentado en los coloquios. Si no los habéis visto, ya podéis poneros a ello, porque desde luego vale la pena ver cómo realmente, ¿qué están haciendo? Pues hacer ver que son los garantes de la libertad religiosa y de conciencia, porque por fuerza lo necesitan para conseguir un ecumenismo general que viene dado sobre todo a través de esta persecución sobre cristianos en general, crean en lo que crean. Lo que llaman el ecumenismo de la sangre. Y ahora, como no tienen el poder que habían tenido antaño, donde ellos no garantizaban para nada la libertad de conciencia y de religión, sino todo lo contrario, lo exterminaban, y el papado, recordad, no cambia nunca, solo se adapta para que cuando vuelva a tener el poder vuelva a hacer lo mismo. Por eso tenéis este tipo de declaraciones. Y si no sabemos esta historia y la realidad, nos lo tragamos. Y la trampa perfecta ahí servida. Conspiración. Denuncian un plan secreto en el Vaticano para forzar la dimisión del Papa Francisco. Un cardenal italiano afirma que los conservadores saben que ahora mismo están en minoría, que necesitarán tiempo tanto para ganar consenso como para debilitar al pontífice. Una guerra interna allí. Fijaos cómo esto cada vez va saliendo más. Y una vez más, no proselitismo. La llamada al apostolado, primera catequesis del Papa sobre el celo apostólico. Audiencia general del Papa, miércoles 11 de enero, sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, la llamada al apostolado, basado en Mateo 9. Interesante, ¿eh? Pasión por la evangelización. Pues fijaos lo que llega a decir y lo que extraemos de toda esta entrevista. Empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana, la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Bueno, no es una entrevista, de hecho, es todo lo que el Papa fue diciendo, ¿eh? Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, nace misionera, no proselitista, y desde el principio debíamos distinguir esto. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son sus palabras, no las de Dios, por supuesto. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús nace apostólica y misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida, la Iglesia en salida, que sale, para que no se repliegue en sí misma, sino que sea extrovertida, testimonio contagioso de Jesús. También la fe se contagia, orientada a irradiar su luz hasta los últimos confines de la tierra. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya, se vuelva tibio. A veces parece eclipsarse. Son cristianos cerrados, no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte de la evangelización, el horizonte del anuncio se enferma, se encierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana, la tonifica y la purifica. Emprendemos, pues, un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después nos acercaremos a algunas fuentes vivas, algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros.
qué interesante, mucho hablar del celo de evangelización y que la Iglesia es para evangelizar, etcétera, pero no proselitismo, o sea, sin predicar el mensaje para que otros acepten y se conviertan a través de que el Espíritu Santo les toque el corazón. Entonces, ¿cómo predican? Pues ahí está la cuestión, lo tienen que hacer solo haciendo el bien, ya está, sin decir ni pío. Y aquí dice, y no empieza tratando de convencer a los otros, convencernos, sino testimoniando cada día la belleza del amor, que nos ha mirado y nos ha levantado, y será esta belleza, comunicar esta belleza la que convenza a la gente, no comunicarnos nosotros, sino al mismo Señor. Nosotros somos los que anuncian al Señor, no nos anunciamos a nosotros mismos, ni anunciamos un partido político, una ideología, no, anunciamos a Jesús. Es necesario poner en contacto a Jesús con la gente, sin convencerles, sino dejar que el Señor convenza. Pero ¿cómo puedes dejar que el Señor convenza si no les dices nada del mensaje? ¿Solo por lo que tú hagas? Hay mucha gente que hace y no cree, o cree en cosas que no son correctas. Por tanto, si se tienen que convertir así, igual se convierten a cosas que no convienen. Una vez más, se caería en humanismo, pero no en el cristianismo, no en buscar a Jesús como Salvador. Por tanto, una vez más, patinazo. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción, otra vez con lo mismo. Bueno, pues aún dice más cosas. No olvidéis esto, cuando veáis a cristianos que hacen proselitismo, que te hacen una lista de gente para que vayas, estos no son cristianos, son paganos disfrazados de cristianos, pero el corazón es pagano. La Iglesia crece no por proselitismo, crece por atracción. De nuevo lo mismo, o sea que si predicas diciendo el mensaje, resulta que eres un pagano. O sea, es el mundo al revés, absolutamente, Y esto se lo tragan, increíble. Una vez recuerdo que en el Hospital de Buenos Aires se fueron unas monjas que trabajaban allí porque eran pocas y no podían sacar adelante el hospital, y vino una comunidad de hermanas de Corea y llegaron, pongamos un lunes, por ejemplo, no recuerdo el día, tomaron posesión de la casa de las hermanas del hospital y el martes bajaron a visitar a los enfermos del hospital, pero no hablaban una palabra de español, solamente hablaban coreano y los enfermos estaban felices porque comentaban, buenas estas monjas, buenas, buenas. Pero, ¿qué te ha dicho la monja? Nada, pero con la mirada me ha hablado, han comunicado a Jesús. No comunicarse a sí mismo, sino con la mirada, con los gestos, comunicar a Jesús. Esta es la atracción, lo contrario del proselitismo. Una vez más, solo tienes que actuar bien y a partir de aquí ya está. El resto no hace falta. O sea que la verdad importa un bledo, ¿no? Este testimonio atractivo, este testimonio alegre, es la meta a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y nosotros podemos pensar, si nuestra mirada se parece a la de Jesús para atraer a la gente, para acercar a la Iglesia, pensemos en esto. Y una vez más, ¿por qué las dos cosas tienen que ir desasociadas? ¿No pueden ir juntas? Pero claro, si predicas y no gusta el mensaje, entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no se convencen y, por tanto, ¿qué? ¿La culpa es tuya? No, porque si además haces lo que toca y sigues mostrando amor, si no aceptan es porque no quieren, porque el Espíritu Santo ya trabaja en ellos, porque saben el mensaje y te ven a ti, que debería ser reflejo de Cristo, aunque seamos humanos pecadores aún, pero dentro de esa esfera lo posible. Bueno, pues para el Papa esto va a ser que no. No cuenta para nada, al contrario, si haces eso eres un pagano. Vaya. O sea que Jesús era un pagano, ¿no? Porque miraba con toda la bondad, amaba mucho, pero predicaba la verdad, hacía proselitismo. No se convirtieron judíos a Cristo, por tanto al cristianismo, y así los apóstoles también. Pues mira por dónde, todos paganos. ¡Hala! Ahora, referencia a Estados Unidos dentro de estas noticias vaticanas. Estadounidenses califican positivamente al clero, séptimo entre las profesiones más éticas y honestas.
Gallup midió por primera vez la honestidad y la ética de las profesiones en 1976 y la ha actualizado anualmente desde 1990. En la mitad de la tabla de apreciación se encuentra el clero. Como destaca el informe, los miembros del clero fueron medidos por primera vez por Gallup en 1977 y estuvieron frecuentemente entre las profesiones mejor calificadas hasta 2002, en medio de un escándalo de abuso sexual en la Iglesia Católica Romana. Si bien las calificaciones de ética alta, muy alta, del clero se recuperaron hasta cierto punto en los años siguientes, cayeron al 50% en 2009 y han ido disminuyendo desde 2012 a medida que la identificación religiosa de los estadounidenses y la asistencia a la Iglesia también han disminuido. La última lectura, de 34% para los miembros del clero, es la más baja por 2 puntos. No obstante que ha descendido la valoración, el clero se encuentra en un término de apreciación adecuada, incluso superior, con relación a otras profesiones como congresistas o periodistas. De hecho, el mismo informe destaca la buena valoración promedio del clero. Concretamente, la lista queda así con el siguiente puntuaje de muy alto o alto, y aquí los tenéis. Por tanto, en general, todos han ido cabeza para abajo. Y el clero también, pero bueno, dentro de eso sigue estando muy bien valorado. Pues imaginaos cuando empiecen a pasar ese tipo de cosas, que le darán tanto poder al papado abiertamente, y también en Estados Unidos, cómo no, y eso pasará de ser de lo séptimo a lo primero sin lugar a dudas, allí y en todas partes, como tantas veces hemos llegado a comentar. Y ahora una noticia para Austria. Iglesia presenta sus estadísticas. Católicos disminuyen. Fijaos, también allí, en todas partes, menos en los continentes que no son precisamente Europa o América del Norte. Al 31 de diciembre de 2022 había 4,73 millones de católicos en Austria. En 2021 había 4,83 millones de católicos, disminución del 1,96%. El número de católicos en Austria volvió a caer el año pasado, pero se mantuvo estable en general. Este es el resultado de las estadísticas publicadas por las diócesis de Austria el miércoles 11 de enero de 2023. Según esto, el 31 de diciembre de 2022 había 4,73 millones de católicos en Austria. Según las estadísticas oficiales de la Conferencia Episcopal de Austria, en 2021 había 4,83 millones de católicos. Hay números exactos por allí en medio. Esto corresponde a una disminución del 1,96%. Una de las razones de esto es el aumento en el número de personas que abandonaron la Iglesia el año pasado. Un total de 90.808 personas abandonaron la Iglesia Católica en 2022. Para muchas personas, la distancia a la Iglesia, que ha aumentado en los últimos años debido a la pandemia, probablemente sea la razón por la cual la cantidad de personas que actualmente se van es tan alta. O sea, la culpa la tiene COVID-19. Qué cosas, ¿no? Según información de las diócesis, esta tendencia se vio reforzada el año pasado por la tensa situación económica general. En 2021, 72.222 personas abandonaron la Iglesia Católica. En 2020 fueron 58.727. En 2010 la Iglesia tuvo que registrar 85.960 renuncias. O sea que va renunciando gente. ¿Y esa renuncia tiene que ver con COVID-19? No, porque si no han podido ir, cuando se puede volver a ir, pueden volver a asistir. Y en cambio ya no van. ¿Es por COVID-19? Bueno, una forma de excusa barata, sin lugar a dudas. Porque lo que queda claro es que cada vez en Europa hay gente que va abandonando su fe católica cada vez más. Y que esto ya sabemos que al final se va a revertir, va a cambiar drásticamente, sí, pero mientras esta es la realidad. En cualquier caso, los factores decisivos para el ligero descenso del número de católicos no son solo la relación entre la salida y la entrada en la Iglesia, sino sobre todo también entre los bautizos y las defunciones y entre las llegadas y las salidas. Claro, hay gente que también se muere, no falla, y otros que emigran. Bueno, pues ya veis cómo el catolicismo está tocado, pero no va a estar hundido, tenerlo claro. Y una vez más, no proselitismo, Tercera Guerra Mundial. África, la misión, las vocaciones, el Islam, la inculturación y sus próximos viajes a Sudán del Sur y Congo. Entrevista al Papa Francisco.
La revista Mundo Negro entrevista al Papa Francisco sobre África. Pues vamos a destacar unas cosas aquí. Pregunta. En 2015, después de pasar por Kenia, Uganda y República Centroafricana, dijo que África no deja de sorprender. ¿Qué parte de esa sorpresa se le puede atribuir a los misioneros con los que ha coincidido allí? La respuesta. De los misioneros, lo que más me sorprende es la capacidad de meterse en la tierra y respetar las culturas y ayudarlas a que se desarrollen. No desenraízan a la gente, al contrario. Cuando veo a los misioneros, y siempre hay alguno que puede fallar, constato que la misión católica no es proselitista, sino que anuncia el Evangelio según la cultura de cada lugar. Lo católico es eso, respetar las culturas. No hay una cultura católica como tal, sí un pensamiento católico, pero en lo católico se enraizan cada una de las culturas, y eso ya en la misma acción del Espíritu Santo en la mañana de Pentecostés. Eso es muy claro. Lo católico no tiene uniformidad, tiene armonía, la armonía de las diferencias, y esa armonía la hace el Espíritu Santo. Un misionero va, respeta lo que se encuentra en cada lugar y ayuda a que se cree la armonía, pero no hace proselitismo ideológico o religioso, ni mucho menos colonialismo. Algunas desviaciones que hubo en algún otro continente, por ejemplo, el problema serio de las escuelas en Canadá, donde estuve y hablé de ello allí, se debieron a que no estaba muy clara la independencia en ese momento. Pero el misionero tiene que estar para respetar la cultura de su pueblo, vivir con esa cultura y llevar adelante su trabajo. ¿Y qué ha acontecido al hacer eso? Pues que hemos podido ver, como en Latinoamérica, por ejemplo, que mezcla hay entre espiritismo del paganismo que allí había con las tradiciones también católicas. Y se ha hecho una mezcla de una cosa con otra, y en verdad la auténtica creencia católica, pues que podría, por ejemplo, haber estado en Europa en un principio, o estaba así, después allí cambió, y se sigue manteniendo un paganismo dentro del catolicismo. ¿Y qué ha hecho el catolicismo a nivel general a través de la historia? Lo mismo. Sí, asimila la cultura pagana y la reconvierte en cristiana, teóricamente, o sea, en católica, y así aparece el 25 de diciembre como Navidad, cuando nada tenía que ver con esa festividad originalmente, y tantas fiestas más, y tantas cosas más. Por tanto, no hay que predicar la verdad, y una vez más, hay que ir asimilando todo, y así todos para adentro, ¿no? En serio. Este Papa se está cubriendo de gloria, ¿eh? Pero sigamos, aún dice más. Pregunta, el Concilio Vaticano II, del que se cumplen 60 años, supuso un impulso misionero extraordinario. ¿Ha cambiado mucho la misión desde entonces? ¿Requieren la Iglesia y los pueblos otra misión? La respuesta. Gracias a Dios, sí. Dicen los historiadores que para que un concilio tenga un resultado total hacen falta 100 años, por lo que está a mitad de camino. Tantas cosas han cambiado en la Iglesia, tantas cosas para bien. Hay dos signos interesantes. Las primeras efervescencias imprudentes del concilio ya desaparecieron. Pienso en las efervescencias litúrgicas, que casi no las hay. Y surgen resistencias anticonciliares que antes no se veían, algo típico de todo proceso de madurez. Pero han cambiado tantas cosas. En la parte misionera, el respeto por las culturas, el hecho de la inculturación del Evangelio, es uno de los valores que vienen como consecuencia indirecta del concilio. La fe se incultura y el Evangelio toma la cultura de su pueblo. Se da una evangelización de la cultura. Inculturación de la fe y evangelización de la cultura son esos dos movimientos. Y cuando hablo de evangelización de la cultura, no hablo del reduccionismo de la cultura, ni de ideologizar las culturas, ni todo eso, que es una tentación seria actualmente, sino que hablo de evangelizar, de anunciar y nada más con mucho respeto. Por eso el pecado más grave que puede tener un misionero es el proselitismo. Lo católico no es proselitista. Otra vez, por si no había quedado claro. Tremendo, ¿eh? Pero aún hay más. Pregunta, ¿qué mensaje va a llevar a sursudaneses y congoleños? Respuesta, todavía no empecé a preparar los discursos, estoy buscando. Congo sufre en estos momentos la guerrilla. Por eso no voy a Goma, no se puede ir, por todo el avance guerrillero allí. No voy porque tenga miedo, a mí no me va a pasar nada,
pero con un ambiente así, viendo lo que están haciendo, tiran una bomba en el estadio y matan a muchísimas personas. Hay que cuidar a la gente. ¿Y alguien se cree eso? ¿Por qué está tan seguro que a él no le pasaría nada? Pero que a la gente sí le podía pasar entonces, podría morir mucha gente, a él no le pasaría nada. ¿Por qué? ¿Que llevaría un ejército con él? ¿Un montón de guardaespaldas? Bueno, ya los lleva, ¿eh? Ya los lleva. Pero claro, no va allí no porque hay el tema de guerrilla, sino porque, claro, la guerrilla podía afectar a la gente en el estadio echando una bomba, y a él no le afectaría. Qué cosas, ¿no? En fin, más preguntas. El Día de la Inmaculada volvió a clamar por la paz en Ucrania. Ayer, el 14 de diciembre, en la audiencia general, pidió una Navidad austera pensando en la población ucraniana. Sin dejar de insistir en esta guerra, usted reitera que no debemos olvidar otros conflictos que quedan ocultos, algunos de ellos en África, porque miramos solo al este de Europa. Respuesta. Es evidente, ya dije que ahora nos damos cuenta de que esta es una guerra mundial porque la tenemos al lado. Pero pensemos en Yemen, Siria, Myanmar, o por ejemplo en Ruanda y los 28 años del genocidio. Pensemos en esas guerras que están en marcha hoy en día. El mundo está en guerra desde hace años, más aún, desde 1914 hasta ahora van 3 guerras mundiales con la actual y no paramos, que claro lo tiene, ¿eh? Uno de los problemas serios es la fabricación de armas. Alguien me dijo una vez que si se dejara de fabricar armas en un año se acababa el hambre en el mundo. Una industria para matar. Ya es lo normal importar armas. Cuánta hipocresía, ¿eh? Él las genera muchas veces, o ellos, el Vaticano, y después, ay, las armas, no. Qué cosas, ¿eh? Cuánta hipocresía por todos lados. Pero una vez más, él sabe que estamos en Tercera Guerra Mundial. Y lo curioso es que los que lo deberían saber por profecía bíblica lo han desechado totalmente. Y me refiero a adventistas. ¿Con esto estoy diciendo que el Papa sabe la profecía? Pues seguramente la conoce, claro que sí. Pero él sabe que es necesario que se realizara esa Tercera Guerra Mundial para que el Vaticano pueda conseguir sus objetivos. Y por eso habla de esta Tercera Guerra Mundial. Y aún hay muchos que no quieren darse cuenta de que es así. Líder moral. El Papa Francisco critica la agenda sexual occidental en la ONU. Pidió a los gobiernos que protejan los derechos de los más débiles y combatan la cultura del descarte que afecta a los enfermos, los discapacitados y los ancianos. Suena precioso, muy bien, ¿verdad? Pero claro, critica la agenda sexual occidental en la ONU. Cuando él, ¿qué está haciendo al respecto? ¿No está fomentando muchas cosas que no tocan? El discurso del Papa Francisco hizo referencia a lo que llamó la actual Tercera Guerra Mundial librada a pedazos, señalando varios conflictos armados en todo el mundo, pero también incluyó notas altas contra la ideología de género y el aborto. En fin, que como siempre, una de cal y otra de arena, la ambigüedad de los jesuitas, porque bien apoya todo el tema homosexual. Sí, ¿no? No lo ha reconocido más de una ocasión y eso le está llevando problemas con gente del propio mundo católico. Pues ya veis, y luego para una cosa sí, otra no, ahora digo esto, ahora lo otro. Todo el mundo en pos de la bestia, es la profecía que se va cumpliendo, se terminará de cumplir sí o sí. Ejemplos, 10 de enero, el Papa se reúne con Giorgia Meloni, primera audiencia con la primera ministra italiana. ¿De qué llegan a hablar? Pues 35 minutos de todo esto. Problemas de la pobreza, la familia, el fenómeno demográfico, la educación de los jóvenes, en especial referencia a Europa, la guerra en Ucrania y la migración. Pero mirad también qué llega a decir. Los mejores deseos del Papa. El de esta mañana es el primer encuentro oficial entre Francisco y la mandataria italiana en el cargo desde el 22 de octubre de 2022. Ya en los últimos días, durante el funeral de Benedicto XVI, el 5 de enero, se había producido un breve encuentro y apretón de manos entre ambos. Hoy ha sido la ocasión para un primer intercambio de puntos de vista sobre Italia, sobre el querido pueblo italiano, al que también ayer en su discurso a los embajadores ante la Santa Sede, animó a afrontar los desafíos del tiempo presente con tenacidad y esperanza, fuertes en sus
raíces religiosas y culturales. ¿Y cuáles son las raíces religiosas de Europa? Lo recordáis sobre todo, ¿no? Catolicismo. Sí, hubo protestantismo después, hubo todos los estragos que eso causó y que aún han marcado diferencias y siguen marcando entre unos y otros, cada vez con menos, eso sí. Pero hay que volver a las raíces religiosas y culturales, y para ellos eso es catolicismo, porque evidentemente llegó el auténtico cristianismo también, primero, pero fue absorbido, ¿y de qué modo? Por lo que hizo el catolicismo. Que se lo digan a los valdenses, ¿verdad? Cátaros, ¿verdad? En fin, y así en otros lugares. Director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica visita al Papa Francisco. Grossi y el Papa hablaron también del potencial de la ciencia y la tecnología nucleares para hacer frente al empeoramiento de la crisis climática mundial. Sí, y el Papa puesto en todo esto también. Interesante, ¿eh? Hasta ellos también yendo supeditándose al que diga el papado. 20 de enero, el Papa y Benítez dialogan sobre pobreza y desigualdades. Es el presidente de Paraguay, de la República de Paraguay. ¿De qué iban a tratar? Pues lucha contra la pobreza, superación de las desigualdades en el país latinoamericano. 21 de enero, el Papa Francisco recibe en audiencia al presidente de Ecuador. Diálogos cordiales que sostuvo con la Secretaría del Estado Vaticano también. Es un no parar. Fijaos cuántos mandatarios van de continuo, y ya veis hasta los que tienen que ver con las cuestiones atómicas, es que ya es el colmo, ¿eh? Ahora ecumenismo, unidad de los cristianos, 16 de enero, hagan el bien y busquen la justicia. El tema de las oraciones ecuménicas, o sea, para juntar a los cristianos de cualquier rama, que se llevan a cabo del 18 al 25 de enero, fue elegido por el Consejo de las Iglesias Cristianas de Minnesota en los Estados Unidos. Se trata de una invocación del libro de Isaías. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. El Papa Francisco celebrará, como es tradición, las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la solemnidad de la conversión del apóstol San Pablo. Bueno, el ecumenismo no puede faltar, mirad si no. Los cristianos deben ser agentes de reconciliación en el mundo. Día 19 de enero, ¿con quién se juntó? Con la delegación ecuménica de Finlandia. En fin, es que es un no parar. El bautismo llama a todos los cristianos a realizar obras de justicia con gratitud, así como gestos concretos de cercanía a quienes son víctimas de la injusticia, del descarte, de las diversas formas de opresión y especialmente de las guerras. Con estas palabras, el Santo Padre dio la bienvenida esta mañana ¿a quién? A los integrantes de la delegación ecuménica de Finlandia, que llegó a Roma como cada año con motivo de la fiesta de San Enrique, patrono del país escandinavo, en el que se reúnen, dijo el Papa, no solo luteranos y católicos, sino también ortodoxos y metodistas. Al agradecer a la obispa luterana de Helsinki, Irja Askola, que encabeza esta delegación, sus condolencias por la muerte de Benedicto XVI, Francisco retomó la referencia al mar Báltico para referirse al conflicto en Ucrania. Mira, dieron las condolencias como las dieron también la Iglesia Adventista. En fin, ya veis, por todos lados siempre lo mismo, no falla. Y ahora ecumenismo y ecología. El Papa Budistas, 19 de enero, no hay conversión ecológica sin conversión del corazón. Aquí no se escapa nadie, ¿eh? Ya lo veis. Y eso sí, el diálogo budista cristiano tiene que basarse sobre todo en ¿qué? Reconversión ecológica, y eso une las creencias religiosas, las tradiciones espirituales, sí, porque está inspirado, dicen, en todo esto. Paso al lado. ¿Qué es esto? Libertad de los apegos, cultivar la virtud y hacernos a un lado, 15 de enero. Y ya al decir esto, hablaba de Juan Bautista, que se tuvo que hacer al lado para dejar paso a Jesús, etcétera, etcétera. ¿Estará hablando de que él también se va a hacer con ese paso al lado para que venga otro papa? Cada vez se habla más sobre eso, ¿eh? En fin. Y ahora,
algo sobre Benedicto XVI. Mira por dónde un tribunal alemán suspende el proceso judicial de Benedicto XVI por encubrimiento de abusos a un sacerdote. El bufete de abogados que defendía a Benedicto XVI, fallecido a los 95 años de edad el pasado 31 de diciembre, ha solicitado la suspensión del procedimiento hasta que se determine a un sucesor legal. O sea, hay como un paréntesis. Si se consigue un sucesor legal, el juicio seguirá. Si no, pues ahí se queda. Y aunque siga, veremos qué termina pasando, ¿no? Más sobre Benedicto XVI y ositos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues mirad esto. Mirad qué bonitos. Lanzan edición limitada de peluches en memoria de Benedicto XVI. Y ala, qué bonitos que son y qué bien disfrazaditos, ¿eh? Pues mirad, esto era de este 20 de enero. La empresa alemana Hermann Spielwaren, uno de los fabricantes de osos de peluche más antiguos del mundo, lanzó 2 modelos de edición limitada en memoria del Papa Benedicto XVI, que murió el 31 de diciembre de 2022. En la tienda en línea de la empresa, ubicada en Coburgo, una ciudad del Estado Federado de Baviera, Alemania, se puede observar a ambos osos con la descripción «En memoria del Papa Benedicto XVI, 31 de diciembre de 2022». Sí, fijaos, esto está en Baviera, ¿eh? El feudo católico por excelencia. ¿Y de qué? ¿Illuminatis? El modelo que más resalta es el valorizado en 199 euros, o $215, y que mide 38 centímetros. Este porta vestimenta y capa blanca, estola dorada y un solideo. En el cuello lleva un cordón decorado con cristales de Swarovski, del que cuelga una cruz pectoral de madera. Lo estáis viendo, ¿eh? Os retrocedo la imagen para que veáis que sí, es la descripción que se da. O sea, ¿este es Benedicto XVI en plan osito o esto qué es? Bueno, el caso es vender, ¿no? Y edición limitada, ¿eh? El peluche tiene bordadas las palabras In Memoriam Pope Emeritus Benedict XVI. En la planta del pie izquierdo, así como la fecha de su muerte en el pie derecho, aparece también bordado el escudo papal. Existen 265 peluches de este modelo, ya que, según el fabricante, el Papa Benedicto XVI es el pontífice número 265 en la historia desde Pedro. Desde Pedro. El segundo oso de peluche se llama Pequeño Oso Benedicto, mide 33 centímetros y también se limita a 265 ejemplares. Puede adquirirse por unos 49 euros, $53. Este objeto de colección no tiene vestimenta papal, sino que lleva de adorno un lazo azul en el cuello y también porta un pequeño pergamino. Retrocedo para que lo veáis. Y esto la gente lo compra. Es increíble, ¿eh? En serio. Este modelo, indican los fabricantes, se basa en una historia real sobre la infancia de Benedicto XVI, contada a partir de los recuerdos de niñez de George Ratzinger, su hermano. Se trata de un osito de peluche que Joseph siempre quiso de niño, pero desapareció del escaparate de la tienda por la que solía pasar. Ambos osos no son los únicos modelos de la tradicional empresa alemana. En su tienda online se pueden adquirir osos de colecciones anteriores dedicados al Papa alemán, a San Juan Pablo II y al Papa Francisco. Por tanto, esa historia del osito para vender, ¿qué cosas? Ya lo habían hecho antes. También existe un guardia oso inspirado en la Guardia Suiza del Vaticano. Vaya, es como tener Barbies, vamos. La tienda Hermann Spielwaren se fundó en 1920 y es uno de los fabricantes más antiguos y famosos de osos de peluche clásicos de colección. El lugar también es conocido por confeccionar muñecos de personalidades destacadas como la reina Isabel II, figuras históricas como Napoleón, escritores, compositores. No faltan osos basados en personajes bíblicos como Moisés, Noé, etc. Es que ya parece ridículo. Y la gente lo compra. Es que parece hasta una falta de respeto. Con la gente dices, vale, pero con Moisés, Noé, etc., hacerlos en forma de osito. En fin. Vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, escrito de 1911, que aparecía así en El Conflicto de los Siglos. En verdad ya sabéis que el escrito original es de 1884, aún es anterior.
aún no se puede decir, ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la Iglesia se encuentre en este estado y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Ya os digo, originalmente de 1884. Y hablaba que aún Babilonia no era del todo caída. El Vaticano, la Iglesia Católica, aún no había caído del todo. ¿Por qué? Porque aún no estaba hecha esa unión de Iglesia con el mundo. Eso aún quedaba en el futuro. Y ahora está llegando de lleno. Era necesario el ¿qué? Cambio progresivo. Y así ha sido desde ese entonces. Pero el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, que decía que estaba reservado para lo porvenir, dentro ya de muy poco será un hecho total. Apocalipsis 18 después lo deja muy claro, Y todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que aún hay gente allí que puede llegar a aceptar el mensaje y ser salva, porque aún habrá muchos católicos que van a despertar, sobre todo cuando ese cumplimiento perfecto llegue, cuando esa unión de Iglesia con el mundo sea total, y va a ser la Iglesia Católica y todos los protestantes que van a caer juntos de lleno. Y esto aún debemos tenerlo presente, porque también entre los protestantes hay muchos que aún deben conocer el mensaje y lo van a abrazar. Pero cada vez queda menos tiempo para que esa consumación definitiva se dé y la caída de Babilonia sea absoluta. Y el último que no salga de allí rápidamente se va a perder. Pero mejor si lo empezáis a hacer ya, porque desde luego todo va muy deprisa. Que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje, aunque el Papa diga que no hay que decir las cosas. Hay que decir y hay que hacer. Que Dios nos ayude y que muchos despierten. Dios os bendiga. Maranata 2031.